Hola, buenos días. Desde la Voz Progresista, hoy, 31 de marzo del año 2025, vamos a hablar acerca del legado político y literario de Mario Vargas Llosa. En primer lugar, vamos a pasar a un pequeño extracto del programa de RPP, Las cosas como son, donde se habla pues, acerca del legado literario y político de Mario Vargas Llosa. Allí está Pedro Pablo Cateriano. Vamos a escuchar. Fue precisamente que luego de que él escribió ese magistral libro, El pez en el agua, aparecieron... Memorias de campaña y memorias de infancia. Exactamente. Ocurrieron hechos, se descubrieron nuevas situaciones y creía que tenía una deuda yo con él y la obligación de dejar un testimonio que permita más adelante a los historiadores aplicar el juicio de la historia, como se dice, ¿no? Y entonces algo que empecé primero escribiendo un texto biográfico pequeño, luego mi tesis doctoral estaba basada en la campaña presidencial, terminó siendo una biografía política para tener una visión integral de la evolución política e ideológica de Mario, desde que tiene ese contacto con ese microcosmos en el Leoncio Prado, pasando por su etapa breve de la democracia cristiana, su adhesión a la Revolución Cubana y luego su laborioso proceso de estudio para adherirse a la doctrina liberal y convertirse en un ciudadano del mundo y un cultor y un defensor de la cultura de la libertad, ¿no? Hay un punto en común entre esos dos libros, que son diferentes naturalmente, de tema y de acercamiento, que es Arguedas. José María Arguedas, sobre el cual Mario Vargas Llosa tiene un libro muy importante. La utopía arcaica. Paradójico, La utopía arcaica, y que tus padres conocieron también muy bien. Muy bien. Vamos a hablar acerca de este tema de lo que dice el señor Pedro Pablo Cateriano. El señor Vargas Llosa nunca ha entendido los problemas sociales del Perú. Pasó de una incipiente formación ideológica de izquierda y pasó al extremo de la derecha, o sea que de una izquierda radical que adoraba, que era amigo de Fidel Castro de Cuba, y pasa al otro lado de la extrema derecha y además ultraliberal. Para el señor Mario Vargas Llosa no existe una izquierda democrática, una izquierda socialdemocracia como hay en Europa, que él lo conoce perfectamente, ¿no? Pasó a esas políticas económicas, sociales que hay en el Perú, donde la concentración del poder está en unos pocos, en donde la educación inclusive es un negocio, es como vender zapatillas. Es conocido en España por su simpatía y militancia reaccionaria con el partido de la ultraderecha, el partido de la derecha española fundada por franquistas, Alianza Popular, y germen del actual Partido Popular. Fue fundado por el franquista, el exministro franquista Manuel Fraga y entre otros. En marzo del año 1977, en un congreso histórico, la organización del Partido Popular se convirtió en partido franquista y ante unos 3.000 simpatizantes que según la prensa de la época gritaban Franco, 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 el Partido Popular siempre ha evitado condenar la dictadura franquista y guarda silencio ante la exhumación del dictador Franco que llevó a cabo el Partido Socialista que gobierna Pedro Sánchez. El Partido Popular se muestra radicalmente contrario a la aplicación de la ley de memoria histórica después acerca de la Guerra Civil Española que pasó y se niega a cambiar los nombres de las calles franquistas que actualmente en toda España existe, en toda España, inclusive incluidos los pueblos. Otorga reconocimientos a golpistas, obstaculiza las exhumaciones de víctimas del franquismo y persigue a los jueces que buscan justicia. Simplemente está mostrando su verdadera ideología y sus raíces históricas, y a ello se le llama libertad y democracia el señor Vargas Llosa. Las raíces de los fundadores del Partido Popular se hunden en la propia dictadura porque sus principales dirigentes fueron estrechos colaboradores del genocida Franco. De este modo, no es de extrañar que sonados dirigentes del Partido Popular
han afirmado en varias ocasiones que los 40 años del franquismo fueron un modelo de placidez. Sin ir lejos, su fundador y presidente de honor, Manuel Fraga, jamás dio en vida una explicación por los crímenes que cometió el franquismo. El Partido Popular, en resumen, no hace sino responder a lo que lleva grabado en su ADN el franquismo. Y ahora el señor Vargas Llosa es más aún todavía, comulga con el partido xenófobo y antieuropeo, el partido Vox. El señor Mario Vargas Llosa ha escrito el libro, como se comenta en este programa que hemos visto, el libro de la utopía arcaica. Comienza su libro narrando el final trágico de la muerte de Arguedas. Empieza cómo murió. Es que hay un poco de respeto, creo, por la persona que ha fallecido. Bueno, en este ensayo, don Mario Vargas Llosa estudia el movimiento indigenista a través de la vida y la obra de uno de los más originales creadores, el novelista y antropólogo José María Arguedas. Su polémica tesis, según la cual, a la vez que una corriente literaria y artística y de reivindicación campesina, el indigenismo fue una ficción ideológica, eso dice en su libro, una ficción ideológica de corte pasadista y reaccionario, es decir, colectivista, mágico, irracionalista, antimoderno y antiliberal. Esas son las palabras tal cual del señor Mario Vargas Llosa. Para saber un poco de él, del señor Arguedas, fue un gran poeta, un antropólogo, periodista, profesor, cantante, gestor de la cultura, director de la Casa de Cultura, director de museo, es decir, un humanista a carta cabal. No comparto la tesis de la utopía arcaica de su obra que ha escrito. El análisis que hace de su libro abarca lo más importante de la obra narrativa de Arguedas. Yo me pregunto entonces, ¿cómo se puede hablar de una utopía arcaica, o sea una antigua, como Arguedas, estaría defendiendo una tradición mestiza? Es una tradición mestiza porque la corrida de toros en los Andes no es ya una corrida típicamente española, sino que ha sido modificada con elementos indígenas. Por lo dicho, el Arguedas de llevar fiesta buscaría conservar una cultura que no es ya la cultura antigua de los indios, sino una cultura modificada por el encuentro con los españoles. ¿Ve? Hay un texto corto de Arguedas que se titula No soy un aculturado, que figura como epílogo de su novela póstuma El zorro de arriba y el zorro de abajo, donde explica cuáles fueron los ideales que intentó realizar. En mi opinión, el ideal que Arguedas expone es el de un Perú moderno, un Perú multirracial y un Perú multicultural, muy lejos de una utopía de corte reaccionario, retrógrado, como menciona el señor Mario Vargas Llosa. Para Vargas Llosa, por el contrario, modernizarse es abolir lo mágico, religioso y renunciar a las creencias y costumbres tradicionales. El camino a la modernidad, según las posiciones ultraderechistas conocidas de Vargas Llosa, va a llegar a través de la libertad y el mercado. Esa disyuntiva que nos plantea el señor Mario Vargas Llosa. Recordarle al señor Vargas Llosa realmente de lo que significa la libertad para aquellos que sufrieron la dictadura franquista, como por ejemplo el gran poeta Miguel Hernández escribe en un libro que dice El viento del pueblo. Es un canto a la esperanza y a la lucha por la libertad, refleja el espíritu y su compromiso con las causas populares durante la Guerra Civil Española. Este poema refleja pues la búsqueda de la libertad verdadera para el ser humano, que dice, la libertad, la libertad. La libertad quiero como el aire que respiro, como el pan que me como, como el agua que bebo. Por ello lucho y por ella muero. El pueblo es como un volcán que va a estallar y soy una chispa de ese volcán. La libertad es un pájaro que vuela alto y yo soy una pluma de ese pájaro. La libertad es un río que corre soy una gota de ese río. La libertad es una flor que nace en el barro. Yo soy un pétalo de esa flor. La libertad es un grito que rompe las cadenas
y yo soy una voz de ese grito. Me emociono. La libertad, esa es la libertad para Miguel Hernández. El señor Mario Vargas Llosa, ideológica y políticamente, se ha convertido en portavoz de una derecha reaccionaria que recorre el mundo en nombre de la libertad y de la democracia. Para él la libertad es al estilo Trump, donde no existe un sentido mínimo de solidaridad, ni diálogo, ni composición del poder, solo imposición del poder. Incluso terminó apoyando públicamente en las últimas elecciones a la nefasta y corrupta Keiko Fujimori. Apoyó también tácitamente a la extrema derecha española, a la extrema derecha chilena de José Antonio Kast. Para la izquierda socialdemócrata, la igualdad y la libertad son los valores fundamentales de su historia y su acción política. Para los socialistas, que cada persona es soberana de su propia libertad. Y esto lo definió magníficamente Fernando de los Ríos, un socialista, un gran socialista, uno de los más importantes figuras del pensamiento español, del pensamiento socialista español, destacando su propuesta de un socialismo humanista y democrático. Ante la pregunta de Lenin, ¿no? De libertad, ¿para qué? Que le preguntó Lenin, Fernando de los Ríos respondió, libertad para ser libres. Aquí vamos a ver un extracto del socialista Pachi López, que le dice a la derecha y al señor Vargas Llosa, los socialistas pensamos que cada persona es soberana de su propia libertad. Vamos a escuchar. El nuevo fascismo que algunos quieren propagar por este país. Muy diferente. Pensamos que cada persona es soberana de su propia libertad. Lo definió magníficamente Fernando de los Ríos, cuando ante la pregunta de Lenin de libertad para qué, dijo libertad para ser libres. Esa es la gran diferencia con ustedes. Porque la derecha quiere el Estado para imponernos a los ciudadanos y a las ciudadanas cómo tenemos que vivir, a quién tenemos que amar, a qué Dios tenemos que rezar. Quieren utilizar el Estado para impedir que las mujeres decidan sobre su propio cuerpo y su propia vida. Y no contentos con imponernos cómo tenemos que vivir, también quieren decirnos cómo tenemos que morir. Y por eso están en contra de la ley de eutanasia, que es la ley de la dignidad en este país. Nosotros, sin embargo, defendemos, como hizo John Adams, el gobierno de las leyes, porque es justo lo contrario. Las leyes que convierten en castigo infranqueable la libertad personal de cada uno. Leyes que no digan cómo vivir, sino... Esas leyes que hace el Congreso para favorecer, para sacar de la miseria de la gente, a eso se refiere Pachi López. Bien, la libertad es elegir cómo queremos vivir y que las leyes estén al servicio de la libertad y que sirva en la vida cotidiana. Y el enemigo actual es el fascismo y la mentira que defiende la derecha del señor Mario Vargas Llosa. Invito a ver el reportaje de Paul Vega denominado Sucedió en Perú, entrevistando al antropólogo Rodrigo Montoya por los 100 años del Perú y José María Arguedas. Vamos a escuchar brevemente. La unidad que requiere todo trabajo. Una aproximación global a Arguedas, no solo la literatura o solo la antropología. Es necesario ver un Arguedas total, un Arguedas que es escritor, poeta, antropólogo, periodista, profesor, cantante, gestor de la cultura, director de la Casa de la Cultura, director de museos. Un ser humano. Entonces es en ese juego de la diversidad, la multiplicidad del autor en el que me muevo con los textos. Ahora es interesante, la figura de Arguedas siempre nos enseñan que era un indigenista, ¿no? A pesar de que él mismo rechazaba este apelativo. ¿Por qué? Porque él trataba de acercarse a una definición indigenista. Arguedas dijo enfáticamente, lo escribió, que no soy un indigenista. Indigenista es la persona que ve el mundo de los indígenas desde fuera, desde arriba. Mariátegui decía, indigenista es la persona paternalista, es la persona que no entiende los problemas, pero se acerca
a los indios de buena fe. Todo el indigenismo ha sido una especie de voto en favor de los indios, por primera vez en la historia del país, después de siglos de dominio colonial. Y Arguedas dice, yo escribo desde dentro, yo soy una persona quechua, yo en Los Ríos Profundos, Arguedas dice, soy un quechua. Él es actor, él es narrador, es personaje de la novela, y cuando habla de sí mismo dice, soy un quechua. Y lo dice en el contexto de creer que las piedras hablan. ¡Qué belleza! Arguedas escribió para el Perú una metáfora de todas las sangres. Aquel que lee los libros de Arguedas cambiará para siempre como persona, como le dijo el señor, como dijo hace poco el señor César Hildebrand, y lo dijo también el antropólogo Luis Guillermo Lumbreras. Vargas Llosa dijo, este es otro pasaje, el señor Mario Vargas Llosa dijo en el seminario las amenazas de la democracia en América Latina, terrorismo, debilidad del Estado, derechos y neopopulismo, evento realizado en Bogotá, en Colombia, durante los años 19 y 22 de noviembre del año 2009. Y estas son sus palabras textuales. El desarrollo y la civilización son compatibles con ciertos fenómenos sociales y el principal de ellos es el colectivismo. Ninguna sociedad colectivista o impregnada con esa cultura es una sociedad que desarrolla, moderniza y alcanza la civilización. Luego dice, el socialismo, el nazismo y el fascismo son los fenómenos colectivistas del pasado. Hoy se expresa mediante el nacionalismo y los integrismos religiosos. Bien, el señor Mario Vargas Llosa ha cambiado, no le gusta lo colectivo. Esto significa que toda persona, que todos tenemos esto significa que todos pensemos igual, ¿no? Que no pensemos igual, sino que todos caminemos juntos con nuestras diferencias. Ese es lo colectivo, lo grandioso que es la grandeza del colectivismo. No le gusta lo mágico de la cultura peruana, no le gusta la peruanidad de todas las razas al señor Mario Vargas Llosa. Lo que le gusta son las ideas ultraliberales alineadas con Trump y Putin, partidarios de la libertad para unos pocos, o para sus amigos, mejor dicho, y que la democracia que esté al servicio de una minoría privilegiada, dominante. Mejor dicho, durante su vida adultez ha luchado para cambiar, según él, ¿no? Ha luchado para cambiar y seguir manteniendo el estatus de privilegio de sus nuevos años, de estos últimos lustros. Una pena, tanta gloria, tantas celebraciones de sus seguidores, por supuesto, para que el señor Mario Vargas Llosa no sepa diferenciar entre lo que significa el socialismo con el nazismo o con el fascismo. Que no olvide el señor Mario Vargas Llosa que la democracia significa igualdad y equidad, en donde la riqueza se debe repartir equitativamente para que los niños y niñas tengan igualdad de oportunidades para su vida, para construir una sociedad con justicia y una vida en paz para el progreso. Buenos días, hemos terminado.